Vamos ahora al libro de Colosenses, el capítulo 2, de los versículos 8 al 9, y Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 9, y sabéis que estoy predicando el libro de los Hechos, y ya terminé el capítulo 8, como os dije, luego empezaré el capítulo 9, y se ha hecho un paréntesis ahora, hemos hecho un paréntesis, y cuando me tocó predicar anteriormente, yo di una introducción hablando del libro de los Romanos, el capítulo 1, de cómo es la maldad manifestada en la palabra de Dios de estos días también en que nosotros estamos viviendo. Y ahora quiero entrar directamente a lo que os había dicho y seguir orando por mí en cuanto a la ideología de género. En cuanto a la ideología de género, que es algo que está muy presente, es algo que lo escucháis en la tele, están en los colegios, en las universidades, saben las autoridades políticas, religiosas de este mundo, está con eso de ideología de género, y claro, podríamos preguntarnos qué es eso, pero veamos ahora lo que dice Colosenses 2, del 8 al 9, dice de esta manera. El apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos en Colosa, les dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Señor, gracias una vez más por este tiempo. Ayúdame, Señor, a predicar. Necesito mucho de tu ayuda, de tu palabra. Y también, Señor, quita toda distracción, toda habladuría, todas esas cosas, más bien para centrarnos en tu palabra, Señor. Y si hay alguien sin Cristo, tú toca ese corazón, porque tú eres el único que lo puede hacer. Te pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿Sabéis vosotros que por lo general los ciegos quisieran ver y los sordos quisieran oír? Pero se oye con mucha frecuencia que yo desde pequeño he oído, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Un sordo que no quiera oír, te quedas tú, pero ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? Ahora, no obstante, la ilustración que os voy a dar a continuación es para los que vemos y para los que oímos, que muchas veces no estamos verdaderamente alertas de lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo voy a usar una ilustración que yo lo hago. Mi esposa cocina muy bien y de paso yo voy por la cocina, pero a veces estoy un poco así muy apresurado y yo veo la cocina y veo que hay un fuego lento ahí y veo la olla y digo, hombre, aquí está pasando algo bueno. Pero si lo veo superficialmente, no me voy a enterar de lo que se está ahí cocinando. Y también, al mismo tiempo, si yo estoy oyendo ese fuego lento y veo que ahí está el fuego lento, pero si no estoy curioso por saber qué es lo que qué se está cocinando ahí, no me voy a enterar. Pero si me entero, ya yo voy a saber de lo que viene, ¿verdad? Para la cena o para la comida o la cena. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que como cristianos debemos estar informados de las cosas que están sucediendo alrededor. En diferentes medios de comunicación, de información que se nos dan a nosotros. No quiero decir con esto que vamos a tener solo ese tipo o fuente de información, porque tenemos la palabra de Dios. Amén.
Y me hace recordar al profeta Oseas, que él menciona el sentir de Dios cuando Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso está en Oseas, el capítulo 4 y también el versículo número 6. Y lógicamente el contexto de lo que aquí se relata está referido a la actitud incrédula del pueblo de Israel, que más bien empezó a seguir a los pueblos paganos, a los incrédulos, y empezó a hacer lo que ellos hacían, siendo desobedientes a Dios. Ese es el contexto cuando vemos nosotros a Oseas, y no había verdad en ellos. Lógicamente eran desobedientes, se habían desviado, estaban haciendo maldad, y al Señor no le gusta esto, y claramente el Señor lo está diciendo. Escuchad, por favor, solamente, escuchad ahí en Oseas capítulo 4, versículo 1, dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. El pueblo de Israel estaba siguiendo esas instrucciones, esas malas costumbres. Pues así no debe ser. Nosotros tenemos que siempre estar bien listos en conocer la palabra del Señor. Entonces, como os dije que voy a predicar sobre la ideología de género, me gustaría que prestéis mucha atención. Y, por favor, es algo muy importante. Para empezar, podemos hacer esta pregunta: ¿qué es la ideología de género? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso lo que se oye por todas partes? Voy a utilizar este versículo que lo leímos al principio en Colosenses 2, del versículo 8, que no necesariamente va a dar una definición de lo que es la ideología de género, sino que nos va a poner en alerta para no ser engañados. Porque ahí en Colosenses 2, versículo 8, dice claramente: mirad que nadie os engañe por medio de, ¿qué dice? Filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y cuando dice mirad, nosotros entendemos. ¿Qué significa mirad? Significa o nos indica observación y vigilancia. Observación y vigilancia. Nuestra mirada debe estar centrada en la palabra de Dios y no en palabras de hombres, por más inteligentes que aparenten ser. Como cristianos estamos centrados en lo que dice Dios. Por eso dice mirad, mirad. Luego dice que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Nos indica el reconocer que no debemos ser engañados por nadie. Es curioso, si vamos al libro de Gálatas, el capítulo 1, del versículo 6 al 9, dice así claramente el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Galacia. Él está muy admirado, está sorprendido de la actitud de estos cristianos que se convirtieron al Señor, pero querían volver a la ley. Y dice: estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, mira lo que él dice, mas si aún nosotros
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Y claro, me llama la atención cuando dice, si aún nosotros. O sea, tenemos que nosotros ser muy cuidadosos de estar aferrados a lo que nos tiene que decir Dios en su palabra, porque ya pueden venir aquellos que te hablan, mira que esto es así, que esto es bonito, escucha la tele, mira cómo esto, y la filosofía, esto de digamos, la ideología de género, qué bonito es, y todo lo otro, y tú dices, ¡ay, qué bonito! Es un disparate, una mala actitud de un creyente, porque tienes que estar alerta con la palabra del Señor. Entonces, dejemos que la palabra de Dios nos enseñe y tengamos esa madurez espiritual para comprender mejor los planes de Dios. Y recordar una vez más, por favor, el sentir de Dios, usando al profeta Oseas, cuando Dios dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La palabra de Dios se les puso a ellos de manifiesto, pero ellos no quisieron obedecer y la ignoraron. Y se hicieron ignorantes voluntariamente y salieron perdiendo. Por eso dice Colosenses 2, 8, mirad que nadie os engañe, y luego dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esto nos indica que debemos estar bien alertas a la influencia humana en sus maneras de pensar, en sus maneras de actuar, pensamientos humanos sin valor, usando sutilezas, trampas peligrosas, vanas y sin fundamento bíblico. Tenemos que estar alertas a cualquier cosa que así quiere venir. Bueno, entonces filosofía, mejor dicho, ideología de género, pero cuando dice aquí filosofía, vamos a definir lo que es filosofía. Filos es amor y sophos o sofía significa sabiduría, significa ser amante de la sabiduría. Pero estos amantes de la sabiduría, con su filosofía, dan su propia definición, y esta es la definición que ellos dan. Se caracteriza por abarcar diversas áreas de estudio, enfatizar el pensamiento crítico, buscar las respuestas lógicas a diversas preguntas, y terminan sin aceptar verdades absolutas. Es el concepto incrédulo, sin aceptar verdades absolutas. Por el contrario, el cristiano ama la sabiduría de Dios y rechaza a toda filosofía humana por estar en contra de Dios y en contra de Cristo. Claramente vemos, otra vez, Colosenses 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Esto nos indica también que el ser humano tiene sus costumbres, sus tradiciones y un conocimiento o, digamos, rudimentos muy por debajo al conocimiento de Dios, porque solamente son nociones de algo. El Señor Jesús condenó a los religiosos de su tiempo. Esto está muy claro en Mateo capítulo 15, que Él condenó a estos religiosos de su tiempo y les dijo que eran unos hipócritas. Imagínense, hipócritas. Y esto lo vemos claramente, como os dije, pues en este Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9, dice,
dice el Señor Jesús, hipócritas. Uy, wow. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y no estaban poniendo al Señor, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí en la iglesia y en la vida cristiana nosotros no estamos con mandamientos de hombres. Estamos con el mandamientos de la palabra de Dios. Y Colosenses 2:8 termina diciendo, y no según Cristo. Y no según Cristo. Esto nos indica que la enseñanza de Cristo es superior a toda enseñanza. Es superior a toda enseñanza, porque Él es Dios manifestado en carne, es Dios con nosotros, hablando sus verdades eternas y absolutas. El Señor Jesús es admirable, consejero. El Señor Jesús es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso el Señor Jesús dijo en una oportunidad, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice en Mateo 24, versículo 35. Viendo una vez más Colosenses capítulo 2, ya que están ustedes ahí con ese libro, ahí en el versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, escuchen, esto es para mí también, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Cada vez que habla de misterio siempre se manifiesta y se explica esto. En quien están escondidos, esto me ha agradado todo el tiempo, que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¡Qué versículos más maravillosos! Consecuentemente, fuera con todo lo que es filosofía engañosa. Fuera con las huecas artimañas de Satanás. Fuera con las tradiciones y costumbres de los hombres sin Dios. Fuera con este sistema mundial que en vez de representar el orden, representa el desorden. Vamos entonces, esto ha sido una introducción, vamos entonces a la definición de esta idea, ideología de género, que es entonces la ideología de género. Vamos a ver primero qué es ideología. Ideología se entiende como una disciplina filosófica que estudia un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, una colectividad o una época. También se trata de una doctrina centrada en el origen de las ideas. Los que toman el control de esto es sobre todo el poder político y religioso
para, entre comillas, ayudar en lo social, en lo económico, en lo cultural, para el bienestar colectivo. Ahora, existen muchas ideologías. Podría pasarme el tiempo hablando de esto, pero las más generalizadas son el fascismo, el nacionalismo, el liberalismo, el comunismo y la anarquía, y hoy se escuchan de nuevas como extrema derecha, extrema izquierda y todas esas cosas. Eso es ideología. Género, prestar atención por favor. Ideología de género. Género. ¿Qué es eso? Esto estuvo muy amplio, mucho tiempo atrás, y claro, es un conjunto de personas o cosas que tienen características generales y comunes. La definición de género fue al principio de los 50 un concepto gramatical. Por ejemplo, género masculino, el carro. Género femenino, la casa. Y género neutro, malo, bueno. Eso entendíamos por los inicios de los 50. Pero para los principios del 60, escuchad por favor, se hace una distinción entre lo biológico y psicológico. Antes, el sexo y el género tenían un concepto igualitario, pero esto se modifica. Y entrando en los 70, se añade una idea más grave todavía, que dice: el sexo biológico de una persona no necesariamente determina su género. ¿Estáis prestando atención? El sexo biológico de una persona no necesariamente determina su género. Una mujer puede sentirse atrapada en el cuerpo de un hombre y viceversa, y necesita ser ayudada. Es como decir, una mujer dice: me siento hombre, estoy atrapada. Bueno, esto es un engaño filosófico, satánico, en que cae mucha gente rápidamente. Eso es una ayuda psicológica dentro de lo social y cultural, porque se puede decidir lo que uno quiere ser a pesar de haber nacido hombre o mujer. Ejemplo, uno puede decir: yo soy hombre y me siento mujer. Entonces, esta es mi identidad de género, sin importar con el sexo que he nacido. Y esto entonces, como dije anteriormente, en el mensaje anterior, esto abre un abanico amplio de deseos personales de la sexualidad, y hay como 75 ya, y va abundando más y más. Y los gobiernos están a favor de esto. Y ayudan y apoyan, se complacen con los que así piensan y los apoyan aún con beneficios, inclusive económicos. ¿Eso es tu problema? Te ayudamos. Pobrecito, pobrecita, te vamos a ayudar. Entra la cirugía al respecto y se pone de manifiesto, pero os voy a dar una ilustración. ¿Qué pasa con una mujer que sufre anorexia? Yo creo que vosotros sabéis lo que es eso. Está delgada y se siente gorda. Está delgada, pero se siente como un hipopótamo. Se siente como un hipopótamo. Tú le dices: pero estás flaca, tía, estás flaca. Dice: no, estoy gorda, como un hipopótamo. Entonces, la solución sería esta. Para ayudarla hay que convertirla en un hipopótamo, ¿verdad? Vemos aquí, a ver cómo ponemos el trasero por aquí, cómo ponemos el hocico por aquí, para que esta mujer... A nadie se le ocurre hacer eso.
Inmediatamente pensamos que esa mujer necesita de ayuda de todo medio médico. Pero no para una persona que dice, pobrecito de mí, yo soy mujer y me siento hombre, pues para eso sí están listos, para hacer todo el tipo de ayuda. Esa es una cosa que debemos darnos cuenta nosotros bien, que por eso no hay ningún problema los que desean cambiarse de sexo o desear otros cambios. Y si así lo llevan a cabo, escuchen, no cambia su naturaleza biológica. Solo son hombres con apariencia de mujeres y son mujeres con apariencia de hombres. El otro día yo quería darle una sorpresa a mi esposa y comprar una planta que a ella le gusta, y fui por la calle Pinto y me encontré en un sitio que vendían flores y dije, uy, qué lindas flores, y todas eran artificiales. Digo, que lo voy a comprar yo, pues una artificial. Pero estas cosas que os estoy hablando solamente aparentan y no son. Y no serán. Porque los cromosomas para que se determine el sexo masculino es XX. Y para que se defina el sexo femenino es XY. No hay cambio. Así lo ha establecido Dios. Punto. ¿Qué queremos? Esto es artificial y al mismo tiempo está mostrando un desprecio a la manera en que Dios los ha hecho. Veamos algunos salmos, como el Salmo 100, el versículo número 3, dice así: Él nos hizo, amén por eso, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. La palabra de Dios es muy, muy bella. Salmo 139, del 13 al 14, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¡Qué bello! Luego dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Bellos versículos. Luego también Jeremías 1, capítulo 5, dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. La palabra del Señor nos quebranta y nos enseña una gran evidencia. Y este tipo de gente sin Cristo, con su ideología de género, se oye que dicen, y una vez escuché también a uno, dice: yo tengo mi preferencia sexual y he nacido así. Escuchen, y he nacido así. Necesito ayuda del gobierno o del que esté a favor de mi causa. ¿Sabe cuál es la respuesta? La respuesta es no. Solo has nacido en pecado como todos nosotros hemos nacido en pecado. Por eso el Señor dice en su palabra en Romanos 3:4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y todo hombre mentiroso. Ese tipo de pecado y los miles y miles que existen son por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Si estás pensando en esa manera, en cuanto a cambiarte de sexo y tantas cosas, el Señor dice en su palabra lo que hay en el corazón del hombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, como dice en Génesis 6:5. Ese es el problema.
Ese es el problema. Y el mensaje es, arrepiéntete. Arrepiéntete, reconoce la maldad de tus pecados, ven al Señor Jesús, entrega tu vida a Él y Él te va a dar una vida nueva. Él va a cambiar tu manera de ser, va a cambiar tus pensamientos. Claro, los que somos salvos, pensamos con un poco de desagrado la vida de antes. A veces ya no es ni necesario, pero digo, madre mía, ¿cómo es posible que yo podía haber hecho estas cosas? ¿Cómo es posible que yo he hecho estas cosas? Pero gracias, Señor, porque tú me has cambiado. Y tenemos una respuesta bíblica muy buena en 1 Corintios, si pueden ir conmigo, 1 Corintios capítulo 6. Esto es muy bello porque es palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11. Id conmigo, por favor. No descuidéis esto que está diciendo aquí. El apóstol Pablo escribiendo a los cristianos en Corinto, capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí está la clave en el versículo 11. Y esto erais algunos. Dando una lista de estas cosas, podemos incluir a los afeminados en una lista de estas cosas. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso me lleno de gozo y me lleno de alegría cuando la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si recuerdas y dices, ay, que este dolor, ay, qué pena, qué dolor, ay, me siento tan mal, estoy frustrada, mi vida era así, olvídalo. Cristo te ha cambiado, te ha transformado, vive una vida nueva como Él te la ha dado, con gozo y alegría, y sé una influencia para otros que están pensando en estas cosas. Básicamente la ideología de género se define de dos maneras. Primero, en lo humano filosófico, porque es un conjunto de ideas anticientíficas que tiene principios sociopolíticos que quitan la raíz natural de cómo hemos nacido, hombre o mujer. De esta manera promueve una dictadura, escuche, una dictadura y una manipulación no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Por eso dice el Señor, mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones y costumbres de los hombres, sino según Cristo. Esto es una dictadura y manipulación. Segundo, bíblicamente es un ataque frontal contra la creación de Dios, contra la gloria de Dios. Consecuentemente está en contra del Señor Jesús. En contra de Dios. En contra del Señor Jesús. En contra de la procreación. En contra del matrimonio como Dios lo ha establecido. En contra de la familia, en contra de la iglesia y en contra de los creyentes genuinos. En contra de la familia. Aquí tengo una ilustración
Esto es la familia que el Señor ha establecido. Hombre, mujer, esposo, esposa, hija, hijo. Aquí no hay una variación ni nada para... Miren, las cosas que se hacen hoy es puro artificial nada más. Hasta se ve feo a un hombre queriendo ser mujer y a una mujer queriendo ser hombre. Y esto están enseñando a los niños, ya he dicho muchas veces eso. Cuidado, cuidado, cuidado. Vemos entonces que va en contra de todo lo que Dios ha establecido. Y veo aquí en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Creed al Señor y creed en su palabra. Como dije anteriormente, este es un tema muy amplio. Para la siguiente oportunidad, que es el siguiente domingo, voy a continuar con esto, porque este es un tema muy amplio. Y me ha tomado mucho tiempo en estudiarlo, analizarlo bíblicamente, y os quiero dar una pequeña entradita para el próximo domingo. Quien está manipulando todo esto es el mismo Satanás. Es el mismo que está metido en estas cosas. Y hermanos y hermanas en Cristo, sigamos adelante con la mirada siempre puesta en el Señor Jesús. Sigamos su ejemplo. Seamos luz a este mundo. Seamos luz a este mundo que refleja a Cristo. Una luz que no refleja ni alumbra no vale para nada. Seamos también la sal a este mundo. Sal que da sabor a este mundo insípido por el pecado. No seamos sal que se queda en el salero. No seamos sal que se queda en el salero, ni seamos luz que no alumbra por estar escondida. Más bien tengamos ese gozo, esa alegría al saber que toda la verdad absoluta viene de Dios y no de los hombres. Ya que estamos en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 25, esto es muy bueno. 1 Corintios, capítulo 1, 22 al 25. Escuchad, por favor. Escuchad, por favor. Es palabra de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan, ¿qué? Sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y, ¿qué dice? Sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vamos al capítulo 2, el versículo número 6, está muy cerca de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6, dice esto: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros. Versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tiempo presente, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual y a lo espiritual. Versículo 14, pero el hombre natural, el incrédulo, el que ha nacido solamente una vez, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es necesario que las personas vayan escuchando, vayan entendiendo, y la palabra de Dios va a ir trabajando en esos corazones, y oramos para que esas personas se vayan dando cuenta que solamente Cristo salva y perdona, y que la sabiduría es de Dios y no de los hombres, y debemos rechazar esa filosofía humana de la ideología de género. Vamos a terminar orando, y os digo por favor que penséis ahora mismo. Os voy a dar un tiempecito, penséis, que podáis valorar la palabra de Dios, pensar en este mensaje de la palabra de Dios, y que los que no son salvos se den cuenta que están en peligro, porque están sin Dios. Y los que somos salvos, pues contentos, pero hablar a otros acerca de Cristo y estar prevenidos, listos para presentar defensa. Y vamos a orar. Señor, gracias una vez más, te pido por este tiempo. Señor, hay tanto para hablar, hay tanto para explicar, Señor, de la manera como la gente actúa. Señor, toca nuestros corazones, ayuda a nuestras familias, ayuda a los padres, a las madres con sus hijos, y que no haya engaño, Señor, más bien el aprender tu palabra más y más. Todo lo dejamos en tus manos, te pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.